Y hoy en la gran tertulia de la economía, también con Juan Pedro Moreno, presidente ejecutivo de negocio de WPP en España. ¿Cómo estás, Juan Pedro? Muy buenos días y bienvenido. Buenos días y aquí disfrutando de la lluvia un día más. Disfrutando de la lluvia, bien dices. Hay quien la sufre, pero lo normal es disfrutarla. Guillermo de Haro es vicedecano de eUniversity. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí preparado para lo que me vayas a preguntar, que ya veo que vienes con fuerza hoy. Bueno, tenemos muy buenas y muy grandes preguntas en el comienzo de la semana. También para Julián Salcedo, que preside el Foro de Economistas Inmobiliarios y es socio director en CEFRE. Julián, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días, Luis Vicente. Pues también preparado, listo para contestar a lo que nos preguntes. Cosas que han pasado importantes. En el fin de semana en China es verdad que hay un plan de estímulo del consumo, que es enorme. O sea, es que abarca todos los ámbitos. Incluye subidas razonables de salarios, dice, subsidios para el cuidado de infantil y de mayores, también préstamos para los estudiantes fáciles y sin intereses, medidas para estabilizar el mercado inmobiliario y las bolsas. Bueno, casi cualquier estímulo de la paternidad y la maternidad también. Sabéis que hay ciudades en China que están financiando, dando dinero a las parejas para que tengan hijos. Es decir, es un plan de estímulo de los que recuerdan a los helicópteros grandes, ¿no? Aquí reparten todas las direcciones, incluidas las que están más secas. Bueno, por lo que se ve, China se va a parecer cada vez más a Occidente, ¿no? O pretende parecerse cada vez más a Occidente. Yo creo que efectivamente aquella etapa del comunismo rígido, la economía cerrada, se ha convertido ya hace mucho tiempo en una economía completamente abierta. Dependen fundamentalmente de las exportaciones y, por tanto, aun conservando, digamos, un régimen político duro, cerrado, su economía cada vez es más abierta, ¿no? Y lo estamos viendo con toda esta serie de estímulos que cada vez se alejan más de las teorías, me parecen a mí, comunistas y cada vez se parecen más a las occidentales. Aunque esto es gasto público en estado puro, estímulos públicos. Sí, bueno, bien, pero también aquí tenemos nuestro propio gobierno que tiene un programa y la propia Unión Europea de estímulo público, ¿no? Juan Pedro, ¿qué te parece? Bueno, yo recuerdo a los oyentes una vez más la tesis de Rodrik del trilema, ¿no? Que se lo tienen que leer. Es decir, en realidad lo que está haciendo China es lo que dice ya Rodrik que va a pasar. Es decir, una economía abiertamente, digamos, o cercana al capitalismo. Ya ha desaparecido el comunismo, como bien decía Julián, y el capitalismo, esa frontera ha desaparecido. Y lo que estamos viendo claramente pues es un Estado planificado donde el Estado empresa fomenta el consumo. Exactamente lo mismo que hacen los Estados Unidos por otras vías, porque ahora las claves son otras, ¿no? Yo creo que ese es un poco el tema, y como decía Julián, pues también en Europa tenemos un gasto público desmesurado que intenta fomentar también ese mismo consumo, lo mismo que van a hacer Estados Unidos, ¿no? ¿Y en tu perspectiva, Guillermo? Pues por un lado es tranquilizador, porque es cierto que es algo que se aventuraba desde hace tiempo. Cuando las economías van evolucionando, la evolución de la China ha ido en este sentido. Soy una fábrica para todo el mundo con precios bajos, pero poco a poco pues la gente va queriendo más derechos, va queriendo mejores alternativas y están siguiendo el camino natural. Sí es cierto que es para mirar por qué en este momento y por qué tantos estímulos de golpe cuando normalmente son más de hacerlos faseados. Sí. Y estamos en un momento pues muy curioso, con muchas noticias de mucha incertidumbre. Y bueno, mi compañero hablaba de Rodrik, a mí me gusta hablar de China para los nuevos bárbaros, de Félix Valdivieso, que nos cuenta con un poco más de cercanía su visión de lo que hay ahí y de ese proceso también democrático comunista, porque bueno, él siempre dice los chinos son comunistas dentro del partido, son democráticos dentro del partido comunista, o sea, ahí sí que hay facciones que votan y que se pelean entre sí, y bueno, eso es algo que veremos cómo evoluciona también. El dilema de Rodrik, que dice que es incompatible, ¿no? Que un gobierno tenga tres características a la vez. Si es democracia, Estado y empresas globales. Estado, ¿no? Y empresa global, claro, no puede ser. Tiene que elegir 2 de 3, porque hay una que no funciona junto a ella. En Estados Unidos, ¿qué están haciendo? Porque no sé si escuchasteis, y lo vamos a compartir con nuestros oyentes y también espectadores del canal de YouTube, lo que anoche dijo en la NBC Scott Bessent. Scott Bessent es el equivalente al ministro de Economía de un país europeo, es el secretario del Tesoro. Y hizo esta explicación que escuchad primero en versión original, luego os lo traduzco y lo comentamos.
top 10% of Americans are 40 or 50% of consumption. And that is an unstable equilibrium. The bottom 50% of working Americans have gotten killed. We are trying to address that. We're trying to get rates down. And could we be seeing that this economy that we inherited starting to roll a bit? Sure. And look, there's going to be a natural adjustment as we move away from public spending to private spending. The market and the economy have just become hooked. We've become addicted to this government spending, and there's going to be a detox period. Pues sí, habla de esta singularidad de la economía americana. Habla en términos de adicción, de cómo los mercados y la economía se han vuelto adictos al gasto público. De hecho, da unos datos que son muy singulares. Dice que el 10% de los estadounidenses más ricos representan casi la mitad de todo el consumo del país. Y esto es un equilibrio inestable, porque reconoce que ahora mismo la mitad de los trabajadores americanos están algo parecido al cao. Hago una traducción un poco libre, ¿no? Están en dificultades económicas y ellos en el gobierno van a intentar resolverlo. Están intentando bajar los tipos de interés, hacer más barata la financiación. Y claro, él se pregunta, ¿podemos estar viendo que la economía ha empezado a moverse un poco, en el término de sufrir un poco, dar unas pocas de vueltas? Pues él reconoce que va a haber un ajuste natural mientras pasamos del gasto público al gasto privado. Y como la economía y el mercado han estado enganchados tanto tiempo a la financiación pública, dice, se han vuelto adictas y va a haber un periodo de desintoxicación. Traduzco. Van a sufrir mono, o están empezando a sufrir el mono de esto. Pero fíjate, Luis Vicente, has dicho tú, cuando has empezado a hablar, que esto era una singularidad americana. No lo es. O sea, es una singularidad americana, europea y de todo. Yo creo que aquí hay un tema importante, que yo creo que nos hemos hecho muy especialistas en mirar el dedo en lugar de mirar a la luna, ¿no? Y nos quedamos siempre con todas las noticias que nos dan miedo y terror. Nos pasa en el tiempo, ¿no? Que ahora todo el mundo se queja de la lluvia y ponen la cámara para ver que el río ha subido medio centímetro el caudal, y sin embargo la noticia es que las cosechas van a ser mejores, el precio del aceite baja, los depósitos hidráulicos se llenan, pero eso no es noticia, ¿no? Y yo creo que aquí, de fondo, a mí me ha gustado oír dos cosas que has mencionado tú esta mañana y que están en la prensa también, y que son muy interesantes, que es que la política norteamericana, su objetivo, su cambio de modelo, intenta llevar un modelo de nuevo de desintoxicación del gasto público y hacia el consumo privado, que está muy bien, pero es que el Reino Unido ha dicho lo mismo. Fíjate qué casualidad, sí, que ha puesto un modelo en funcionamiento de ahorro de gasto público, reducción de la presencia del Estado y reducción de costes, ¿no? Bueno, pues es una nueva tendencia, o es una tendencia que a mí me parece súper interesante, ¿no? Y aquí estamos hablando otra vez de aumentar el gasto público, obviamente, sin tocar, digo literalmente, absolutamente ni un céntimo de gasto social. Ya nadie se acuerda que antes de la pandemia el autobús no era gratis, tampoco estaban dopados ni los precios de los alimentos, ni los del transporte. Antes de la pandemia nada de eso pasaba. Bueno, pues yo creo que lo que estamos viendo es que este fenómeno que trajo la pandemia en el mundo entero, pues hay países que han decidido revertirlo. Y algunos lo hacen con una brusquedad enorme, como los Estados Unidos, porque ha decidido hacerlo en los primeros 100 días. Bueno, cosa que todos los gobiernos también en Europa dicen, que en los primeros 100 días es cuando hay que hacer todo. Lo que pasa es que unos van y lo hacen y nos dan un susto, como los americanos, seguramente por el teatro que le ponen alrededor, y otros no, ¿no? Los gobiernos siempre tienen, por muy democráticos que sean y por mucho que estemos en Occidente, siempre tienen la tentación de querer dirigir la economía. Es decir, que estamos en un sistema capitalista, no me estoy refiriendo ahora a Estados Unidos, pero estamos en un sistema capitalista, me refiero en Occidente, pero en el fondo los gobiernos, con sus, digamos, medidas de corte fiscal o de cualquier otro, de incentivos o subvenciones, intentan controlar la economía. Pero esto es aún mucho más notable, me parece a mí, en Europa. En Europa esa tentación ya no es una tentación, es una realidad desde hace muchos años, y yo creo que es la causa por la cual la economía y, digamos, en general, la innovación también europea de todos los países de Europa se está quedando atrás, ¿no? Y es consecuencia de la comodidad que nos encontramos todos. Es decir, el gasto público lo inunda todo. Ahora pues vamos a tener con otro motivo, que yo no estoy diciendo que no sea necesario, que es el rearme, ¿no? Pero vamos a tener otra oleada de otros 800.000 millones de inversión y tal, que en definitiva son los que estimulan y los que dopan la economía, ¿no? Y esa tentación, pues hay unos gobiernos
que la tienen más intensa y otras que menos. Yo creo que el Reino Unido se habrá alegrado en este sentido de haber salido de la Unión Europea y tener este margen de maniobra que otros gobiernos de los estados que pertenecen a la Unión Europea no tenemos, ¿no? Y luego hay gobiernos en concreto, como es el nuestro, pues que este es el ABC, el pan nuestro de cada día. No saben funcionar si no es de esa forma. Gobierno laborista, por cierto, en el Reino Unido, ¿no? Si no recordamos mal. Guillermo. Bueno, creo que las siglas ahora mismo de los partidos en esta época no terminan de representar mucho más allá para unos pocos. De acuerdo, sí. Sí, sabemos que Estados Unidos tiene serios problemas con la deuda. Ray Dalio, para el que le interese, está en su LinkedIn publicando capítulo a capítulo en PDF abierto el nuevo libro sobre los problemas de deuda y cómo quiebran los países. Sí. Y tienen un serio problema de refinanciación. Me resulta curioso ese dato, que habría que ver con más detalle que el 10% de la gente más rica del país es la que tiene el mayor nivel de consumo, porque normalmente los ricos suelen tenerlo más en patrimonio que en renta, como para poder tener esa renta disponible para gastar. Me suena un poco, sin haber entrado en el detalle de los datos, ¿no? Tengo que buscar un culpable para justificar la que se va a liar, porque mucha gente en Estados Unidos vivía paycheck by paycheck y esto va a tener un impacto importante. Hay otro indicador potente en todo esto de lo que estáis comentando, ¿no? Cuando varios países anuncian a la vez, de una manera o de otra, esto, o incluso ya te doy pie, aunque ya sabes que no quería hablar de ello, Luismi, cuando en Europa están diciendo que el euro digital y el ahorro no utilizado y unas cuantas cosas más, para mí el mensaje es ya no queda nada en el fondo del vaso. O sea, esto ya no hay mucho más de dónde rascar. Entonces ya sé que si imprimo me voy a encontrar con una inflación galopante y me echan de donde estoy. Si pido deuda no me la van a dar y mis acreedores ya me están mirando con dos ojos, entonces ¿de dónde quedan los rescoldillos para poder...? Pues del bolsillo del ciudadano, como siempre. Eso iba a decir, ¿no? Si queda en el fondo del bolsillo del ciudadano es algo de donde obtener algún impuesto. Fijaos, os doy otra noticia de la mañana que someto a vuestra consideración. Es una noticia que está contando Reuters, utiliza sus fuentes. Asegura esta agencia de noticias que varias grandes empresas de Europa, y cita a dos, a Airbus y a Dassault Systems, y más de 90 pequeñas empresas tecnológicas europeas, junto con una serie de grupos de presión y lobbies, están presionando a la Comisión Europea y a la presidenta von der Leyen para que creen un fondo soberano de infraestructuras que aumente las inversiones públicas en tecnologías, en infraestructuras de tecnologías. Bueno, ya sabéis de qué va esto. Sí, ya sabemos de qué va esto. Es un serio problema. Europa necesita liderazgo y necesita convertirse en una unión, y mientras eso no ocurra se van a repetir los mismos malos modos. Tenemos no sé cuantísimas horas al año quitando cookies y pantallitas antes de poder entrar en cualquier página web que son totalmente improductivas. Tenemos una ley que dice que hay que ponerles a los tapones un enganche y otra ley que dice que si vas a un evento los tapones tienen que estar fuera de la botella y ves a la gente arrancándolos en los sitios donde te los venden. Ninguno de los países que está seriamente armado se pone a declarar que va a invertir 800.000 millones en armamento, se organiza, lo estructura con los profesionales y empieza a hacerlo de manera seria. Un paso más en el mismo camino. Sí, bueno, yo creo que efectivamente esto de que estas dos grandes empresas, Airbus y la que has citado, más las 90 pequeñas tecnológicas, bueno, pues en definitiva lo que están haciendo es llamar a la puerta de Papá Estado, y decirle, oye, ven aquí, pon tú el dinero, que nosotros vamos a poner el conocimiento, ¿no? Y es que las cosas no funcionan así, o no deberían de funcionar así. El sector privado, estas empresas, ya sabemos que Airbus es un consorcio, es mucho más que realmente una empresa, lo que deben es intentar valerse ellas por sus propios medios, captar capital en los mercados, financiarse adecuadamente, ser rentables, ser eficientes y no estar siempre pidiendo y tocando a la puerta, ¿no? Así Europa, lo que ha dicho también Guillermo, de las cookies y de tantas otras medidas regulatorias, es que así no vamos a ningún lado. Esto es, abren el quicio de la puerta y rápidamente la cierran, ¿no? Pero bueno, yo además de eso, yo lo que creo que todo este tipo de medidas que estamos oyendo en el armamento y tal, yo creo que por una parte ha quedado patente que Europa tiene que hacer un esfuerzo en armarse un poco mayor del que venía, un poco mayor o mucho mayor del que venía haciendo. La cuestión es el cómo, ¿no? Yo cuando he oído las cifras del gasto en armamento o de defensa de la Unión Europea,
pues si lo sumas todo no es tan malo. Es decir, después desde Estados Unidos pues va el de Europa y está por delante del de Rusia. El gran fracaso es el político, que es que no es interoperable, y de eso no oigo mucho. O sea, no oigo mucho de crear el gran ejército europeo, no oigo mucho de coordinar y alinear muchísimos más los mandos militares, no oigo mucho de poner a disposición de la Unión Europea el poder armamentístico de Francia, más allá de grandes declaraciones. Es decir, yo creo que es que el fracaso es el político, y claro, ante un fracaso político pues hay que inventar. Y entonces estamos hartos de oír inventos chinos, o mejor dicho, europeos, para tapar ese fracaso político, que es que ni hay unión económica realmente, ni unión fiscal, ni unión militar, ni unión empresarial, porque es que os recuerdo que todavía no ha habido una fusión transnacional desde que hemos creado esta Europa unida relevante, ni en el sector de las telecomunicaciones, que está fragmentadísimo en Europa, ni en el sector bancario, que sigue todo protegido. Es decir, es un fracaso político. Y yo creo que eso no hay que esconderlo. Pero quizás, Juan Pedro, aquí debemos hacernos la pregunta grande. ¿Europa va a hacer el cambio? Ya sabemos que rápido no hace nada Europa. No es como Estados Unidos, pero lentamente va a producirse este cambio. Fíjate en un par de elementos sobre lo que acabas de comentar. Sí ha habido varias convocatorias de altos jefes de Estado Mayor, una en París y hay otra esta semana en Londres, precisamente para coordinar estrategia de defensa. Mark Carney, el primer ministro británico, la primera visita oficial que hace fuera del país no es a Estados Unidos, como es tradición, sino que viene a Europa, a el Reino Unido, país que conoce de sobra, ha sido gobernador del Banco de Inglaterra, y a Francia. Y uno de los temas del orden del día, ¿sabes cuál es? Precisamente hablamos de Dassault. Ver si Canadá, en vez de comprar los al ejército americano, Los F-35. Los F-35 al ejército americano, compra los Rafale que fabrica Dassault en Francia. Sí, pero fíjate, yo creo que aquí hay un tema. Últimamente he oído voces bastante autorizadas que lo que dicen es que existe un futuro para Europa a mayor velocidad del que venimos experimentando, pero que es una Europa distinta, no la Europa que solo crece de la mano de von der Leyen, sino de una Europa que se empequeñece. Y ya hay voces que dicen que bueno, pues el futuro de la Europa es una cosa que está por nacer, con el Reino Unido, por supuesto, con Francia, por supuesto, con Alemania, por supuesto, y los demás, pues por si acaso. A lo mejor estaremos o no, donde a lo mejor Canadá juega un papel distinto. Es una geometría muy diferente de lo que tenemos hoy, que a lo mejor no se llamará Europa, se llamará otra cosa, ¿no? Y ya empieza a haber voces que hablan de esto, de que no podemos seguir en una Europa de 27 países, donde un país como Malta, que tiene menos habitantes que el barrio de Salamanca, pues plantee bloquear por las unanimidades de las normas europeas, pues cualquier medida que se pueda tomar. Es decir, todo este tipo de cosas ya ha explotado. Por eso yo insisto, y a mí no me importa decirlo muy claramente, que creo que Europa está en una situación de fracaso político, y lo digo así de claro. Yo lo que creo es que lo que no funcionan adecuadamente son las instituciones de la Unión Europea. Quiero decir, la Comisión, el Consejo, etcétera. Quiero decir, son un monstruo demasiado grande y en el que confluyen demasiada interrelación de intereses. Realmente las decisiones no se toman porque sean las más adecuadas para Europa. Se evita esto que tú dices, hablaba de que Malta puede bloquear, pero digamos en la búsqueda del consenso, realmente el consenso lo producen los grandes y luego pues el resto, aunar a sus ideas, a sus políticas, el de los más pequeños es por la vía de concesiones, Es decir, bueno, no te preocupes, yo te doy no sé qué, no te preocupes, yo te perdono no sé cuántos. Entonces yo creo que mientras que efectivamente, yo lo he dicho siempre, tenemos que tener en cuenta que esto no es una Unión Europea política, es una Unión económica y monetaria. Por tanto, el sesgo político teóricamente no lo tiene, pero en la práctica lo tiene, ¿no? Y sin embargo, los Estados no participamos. Sí es verdad que votamos, y votamos un Parlamento Europeo que realmente no es el que toma las grandes decisiones, ¿no? Entonces yo creo que hay que democratizar mucho más la Unión Europea, simplificar sus instituciones y sus estructuras y que sea mucho más ágil, más barata y menos condicionada por los intereses interpuestos. Complicado por diseño. Es un problema llevamos tiempo escuchando que las instituciones resisten, las instituciones hacen, las instituciones no fueron diseñadas para un momento así. Y en momentos de cambio tan grande como este, que todos podíamos leer que iba a venir, problemas demográficos, problemas de deuda, problemas de todo tipo,
pero al final necesitas una crisis grande para que se produzca esa transformación. Y ni con esta crisis tan grande se está produciendo una transformación. O sea, ni Rusia entrando en Ucrania, ni Estados Unidos diciendo, lo que vemos son declaraciones muy similares. Y yo vuelvo a lo que comentaba al principio, hay un problema de liderazgo. Ahí lo hemos comentado alguna vez, un momento que para mí lo vamos a recordar mucho tiempo, y es Mario Draghi, que es un señor muy comedido, que es un señor muy, muy serio y muy de trabajar por detrás y no de cara a las cámaras, diciendo en mitad de la Comisión Europea: no queréis hacer deuda conjunta, no queréis hacer cosas conjuntas y me pedís a mí que haga algo. Y ese me pedís a mí que haga algo es básicamente no hay liderazgo. Alguien tiene que hacer algo y no sabemos quién. Y el problema muchas veces no es tanto el gasto público, porque a un señor como Elon Musk, que podrá caernos mejor o peor, yo tengo mi propia opinión, se le han dado decenas de miles de millones, pero este señor ha sido capaz de hacer lo que ha hecho con una SpaceX cuando la NASA estaba desahuciada por los mismos motivos por los que en Europa tenemos serios problemas para hacer que las cosas funcionen. ¿Hay un paralelismo entre lo que Europa le pidió a Mario Draghi y Donald Trump a Elon Musk? Bueno, yo creo que Elon Musk tiene otras funciones distintas que las de Mario Draghi. No existe. Y no se esperaba del liderazgo, se esperaba otra cosa. Sí. Yo creo que todos estamos condicionados por nuestro pasado, ¿no? Quiero decir que Mario Draghi, pues sabemos que es una persona muy conservadora, es un gran economista. Conocemos sus intereses, ¿no? Claro. Y sin embargo, Elon Musk yo creo que no tiene condicionamientos previos. Es un empresario como la copa de un pino. Podemos estar de acuerdo, como dice Guillermo, yo también me reservo mi opinión, pero arriesga su dinero, arriesga, digamos, también su reputación y tira para adelante. Se equivocará. Yo, por ejemplo, todas las medidas que está tomando de, no digo reducción, pero prácticamente cerrar todo digamos, los funcionarios públicos americanos, me parece que en algún momento lo pagará. Pero, bueno, él arriesga y toma decisiones. Yo creo que Mario Draghi, en aquel famoso informe que emitió, dijo muchas cosas que eran muy ciertas, pero él no estaba pidiendo una revolución. Pero estaba pidiendo una renovación. Pero fíjate, yo creo, de nuevo, lo del dedo que apunta a la luna. O sea, nos puede gustar o no Elon Musk, pero ha sido dicho y hecho. O sea, lo importante no es, podemos estar en desacuerdo total con sus formas, con el fondo, con todo, pero han tomado una decisión y la han ejecutado, bien o mal. El informe Draghi sigue pululando por los lugares académicos, pero yo no he visto a nadie que lo haya cogido después de encargárselo y haya decidido nada. Por cierto, hay otro más, el de Enrico Letta, que tampoco ha pasado nada. Es decir, que yo es que digo, pero bueno, sí, aquí miramos que si Draghi es igual a Elon Musk. No, lo que es muy diferente es Estados Unidos y Europa, que en Estados Unidos decide una cosa y la hace, y Europa no hace nada, ni con informe ni sin informe. Da vueltas. Bueno, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sí que ha dicho en muchas ocasiones que está inspirada por el papel de Mario Draghi. Creo recordar. Bueno, última ronda de esta gran tertulia de la economía, y al hilo de lo que comentaba Guillermo. ¿Partidarios o detractores del euro digital? Que parece que el proyecto ya va en serio. Julián, ¿tú eres...? Bueno, yo me he manifestado a micrófono cerrado que yo sí soy partidario del euro digital. Es verdad que probablemente mi visión sobre el euro digital no es la misma que la que realmente persigan las instituciones de la Unión Europea. Las instituciones probablemente lo que persiguen es lo que estaba diciendo antes Guillermo y Juan Pedro, ¿no? A ver de dónde hay un euro y nos lo metemos al bolsillo porque ya se acabó el momento de emitir más billetes, ¿no? Más euros. Pero yo creo que el euro digital, primero, si hablamos de que el futuro de las empresas, el futuro de la tecnología es digital, pues también tenemos que aspirar a tener un euro digital. ¿Será capaz de competir este euro digital pues con monedas como el Bitcoin, etcétera? Pues probablemente no, porque el euro digital va a ser de entrada transparente y lo que significa que realmente mucha gente no confiará en él, ¿no? Es verdad que yo hace por lo menos 4 o 5 años que conocí que el Banco de España ya tenía el diseño completamente junto con el Banco Central Europeo, sí, y no terminan de ponerlo, probablemente porque los europeos no están convencidos de que el euro digital sea bueno. Pero, perdona, Luis Vicente, no, yo digo, hagamos una brevísima historia de dónde nace todo esto, porque ya nadie se acuerda de aquella moneda que quiso poner en marcha Meta, y que si no recuerdo se llamaba... Alfa, tenía un nombre de... Libra, me parece. Libra, sí. Esto. Entonces, la Unión Europea reaccionó a toda velocidad diciendo no,
bajo ningún concepto, no. Entonces yo creo que de nuevo aquí viene nuestro amigo Rodrik, donde lo que dice es que en Europa pues es que nada puede estar por encima de los estados. Entonces, antes de que usted me cree el Bitcoin, me cree la libra, me cree no sé qué, pues yo me tengo que inventar el oro digital, pararlo todo, colapsarlo y que esté controladísimo por el Estado. Este es el modelo. Luego las intenciones de si son fiscales o no, eso no lo sé, pero desde luego es una iniciativa de decir, no, que no me lo hagan los privados, que ya prefiero tenerlo yo controlado por el Estado, porque en Estados Unidos pues ya lo tenéis. O sea, pues el Bitcoin está allí, no pasa absolutamente nada, a nadie le ha preocupado extraordinariamente mucho, ¿no? Entonces yo creo que esa es una respuesta, una vez más, a la europea ante la digitalización del mundo. Si alguien lo hace, tengo que ser yo. Guillermo. Pues el problema con las monedas digitales, como siempre, es la ciberseguridad. Y es un tema que además está más de moda con el incremento de la capacidad de computación cuántica, con el uso de inteligencia artificial y con ejemplos ya de que se han generado brechas en blockchain e incluso puede generar problemas en Bitcoin. Si además el anuncio, después de, como comentamos, varios intentos, varios momentos en los que se habla y se prepara, viene acompañado de que todo ese ahorro pasivo tenemos que ponerlo en marcha y demás, pues es más preocupante. Y empezábamos hablando de China. Bueno, pues si miramos al sistema de control social o crédito social que utiliza China y que allí les va muy bien, por el motivo por el que les va muy bien, por ese histórico de poner a 800 millones de personas de la pobreza en la clase media y un agradecimiento que favorece estos sistemas de control, pues la Unión Europea se puede estar planteando seriamente ir hacia ese camino. Y eso tiene más problemas que lo que resuelve en muchos sentidos dentro de la vida de los europeos, o de los europeos que quedemos y se implanta esa mini Europa, no lo sé. Así que sigue ganando China, ¿no? En este análisis, en influencia. La gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con Julián Salcedo, con Guillermo de Haro y con Juan Pedro Moreno. Gracias por compartir vuestra visión, que tengáis una estupenda semana. Muchas Feliz gracias. semana. Gracias, Luis.